Bien, saludos a todos. Pues también aquí saludos al padre Juan Pablo. Esta tarde pues tenemos la oportunidad de dialogar una vez más y el tema a tratar pues va a ser la educación, un tema muy importante hoy en día porque vemos el deterioro de la sociedad y a veces ya no se logra pues definir este tema y pues queremos dialogar sobre la educación. Entonces, bienvenido padre Juan Pablo. Y estamos ahora en las instalaciones de Sofbit, el lugar de grabaciones de Sofbit, por eso es de que la otra vez teníamos guitarras atrás, pero ahora estamos en un... Si no es que las fuéramos a tocar. Pero, exacto. Bueno, pero bueno, manteníamos la atención, así me han dicho por lo menos algunos que han comentado el canal. Bien, entonces vamos a entrar en materia, padre. Vamos a dialogar sobre la educación y vamos a iniciar con esta pregunta. Esta tarde pues vamos a entrevistar al padre Juan Pablo sobre este tema y él nos va a compartir su saber y su conocimiento al respecto. Quisiéramos iniciar definiendo qué es educar. Entonces, padre, ¿nos podría usted compartir qué es educar? Pues muy bien, como no, profesor Marco, pues esto, yo como sacerdote, pues he trabajado en el seminario, en diferentes institutos básicos y también en bachilleratos, pues alrededor de estos 30 años que llevo de ejercer el sacerdocio, y también un poquito antes, pues en alguna universidad también tuve oportunidad de ayudar. Y bueno, pues la definición operativa que me he encontrado que me parece mejor de educar es transmitir humanidad. Esa definición pues es la de C.S. Lewis en La abolición del hombre. Y bueno, él era un gran educador, es uno de los grandes educadores del siglo XX. Lewis, el mismo autor de las Crónicas de Narnia y de la trilogía espacial. Él, bueno, pues es uno de los grandes maestros, ¿verdad? Y educador también de maestros de este siglo que ha pasado. Y lo que él decía, bueno, pues es eso que nosotros somos, ¿verdad? Pues hay que transmitirlo, lo que nos ha hecho mejores seres humanos. Educar en latín pues viene del verbo ducere, que quiere decir conducir. Entonces, ¿hacia dónde voy a conducir a una persona? Bueno, pues sobre todo hacia la experiencia que yo he tenido mejor, ¿verdad? Que me ha hecho mejor ser humano, mejor profesional, por experiencia. Bueno, entonces, por eso, pues en realidad le estoy transmitiendo al joven eso que yo soy. Es pues un concepto análogo a la herencia. ¿Qué es lo que le deja un padre de familia a sus hijos? Bueno, pues lo mejor que tiene, ¿verdad? Su trabajo, sus tierras donde él ha trabajado con sus hijos, pues el negocio que ha levantado también, que en el que los hijos han colaborado. No estaría bien que un padre pues le dejara deudas a sus hijos, ¿verdad? Y tenéis que pagar estas deudas que yo dejé y yo la pasé muy bien, ahora te toca a vos pagarlas. Bueno, pues eso lo veríamos como una cosa mala, ¿verdad? Dejan bienes de herencia. Entonces, lo mismo, analógicamente, pues la educación que le voy a transmitir al hijo, bueno, no es lo que yo tengo, sino lo que yo soy, lo mejor que soy. Los mejores logros que he tenido, tratar de allanar el camino ahí donde me ha sido difícil a mí, pues tratar de que los demás pues tengan un mejor inicio, un mejor desarrollo y puedan llegar más lejos, precisamente porque el camino recorrido por mí, pues ellos ya lo tienen avanzado. Entonces pues sería sobre todo eso, transmisión de humanidad. Y lo contrario a educar pues sería entrenar, ¿verdad? Un entrenador
no quiere hacer las cosas que hace el animalito que le está entrenando, pues simplemente quiere que el animalito las haga. Un entrenador de tigres, pues es una labor muy valerosa, ciertamente entrenar a un tigre, a saltar por un aro en llamas, ¿verdad? El ejemplo también es de Luis, pero el mismo entrenador, él no va a saltar a través de ese aro en llamas, quiere que el tigre salte. Entonces, pues lo mismo, un sistema educativo que entrene a los alumnos para solucionar problemas puntuales de la sociedad, del sistema. Bueno, pues sería estar traicionando a los alumnos, ¿verdad? Porque en realidad yo no tengo ningún interés en hacer eso, pero sí me interesa que hagan eso los alumnos. Las sociedades militaristas, por ejemplo, bueno, pues muchas veces los líderes no tienen ningún interés en ir a la guerra, pero sí en que sus jóvenes hagan la guerra. Y por eso los entrenan para labores militares. Entonces, bueno, pues si el mismo líder no quiere él arriesgar su vida, ¿verdad? Bueno, pues eso es una cosa inmoral, ¿verdad? Él no quiere pelear por su país, pero sí está convencido de que son los más jóvenes los que tienen que pelear por esa nación. Entonces, pues estaría traicionando, ¿verdad? Traicionando gravemente a su nación. Mi padre, gracias. También a lo largo de la historia de la educación y la historia del hombre, pues ha estado una pregunta ahí siempre. ¿El hombre es educable? ¿Se puede educar al hombre o al ser humano? Al ser humano, bueno, pues eso, ¿verdad? Puedo transmitir la experiencia de lo que yo soy, de lo que he hecho a otro ser humano, a otros seres humanos. Bueno, pues esperemos que sí, ¿verdad? Es lo que uno como maestro más quisiera. Por eso hay alumnos aventajados, donde muchas veces los alumnos se quejan, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué usted con fulanito tiene tantas preferencias? Bueno, pues porque es el que mejor me entiende, ¿verdad? Entonces un educador pues es más o menos lo mismo que un papá en una familia, ¿verdad? La mamá pues más o menos todos los hijos, ella trata de quererlos igual, el papá en cambio tiene sus favoritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es donde él mejor se ve reflejado. Entonces sí hay diferentes grados de educabilidad, diría yo, ¿verdad? Lo mismo que el buen vino, ¿verdad? Pues muchas veces este joven que uno piensa que está entendiendo mejor, probablemente saliendo de clase se le olvida todo, y aquel que estaba pues en la última esquina y sin poner atención, según uno, ¿verdad? Al cabo de los años, bueno, pues es como el buen vino que va madurando y se da cuenta, bueno, pues lo que este profesor me dijo en realidad tenía razón. Y vamos a seguir esa práctica, ¿verdad? Esos consejos, esa teoría. Y bueno, pues es lo mismo que el vino, pues que va mejorando con el tiempo, pues también las almas, ¿verdad? Las inteligencias van mejorando conforme van madurando y la gracia de Dios, que es muy importante, ¿verdad? Que muchas veces uno de educador no cuenta con la gracia de Dios, pero no de sacerdote sí, ¿verdad? Entonces esa es la gran ventaja que tiene un sacerdote, ¿verdad? Pues pedirle a Dios por los alumnos, que los vaya iluminando. Lo que uno no pudo hacer, pues ya lo logrará el Espíritu Santo, ¿verdad? En horas extras. Ha tocado un punto muy importante, padre, donde usted ha hablado de quién puede hacer esta tarea. Entonces también la pregunta que sigue es ¿qué es la educación? El hombre es educable. ¿Quién puede hacer realmente esta tarea? ¿Quién tendría la responsabilidad de hacer esta tarea? Bueno, pues eso, desde luego que la educación es transmitir humanidad. Luis lo que ponía como ejemplo, pues es eso, que un cuervo lo que quiere de sus polluelos es que sean cuervitos, ¿verdad?
un romano antiguo, pues lo que quería de sus hijos es que fueran romanos, ¿verdad? Él transmitía la romanización. Entonces, ¿qué puede querer un guatemalteco? Bueno, pues que sus hijos sean buenos guatemaltecos, ¿verdad? Buenos hombres de bien, que continúen el trabajo de su patria ahí donde lo dejó. Y bueno, pues ¿quién puede hacer ese trabajo? Bueno, pues sobre todo el padre de familia en primer lugar, y después las personas a las que el padre de familia les tenga confianza, pues los maestros, y conforme van creciendo el niño, pues estos, los catedráticos, ya sea en la universidad o los maestros artesanos también, si es hacia un trabajo práctico, donde el niño pues va a ser educado, ¿verdad? Que los trabajos prácticos también son excelentes, ¿verdad? No es que todo el mundo tenga que ser universitario, ni mucho menos, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, ¿quién puede hacer ese trabajo de educar? Bueno, una persona funcional, ¿verdad? No le voy a pedir yo, ¿verdad? Pues a mi tío que está enfermito de la cabeza, ¿verdad? Pues que cuide a mi hijo, ¿verdad? No sé qué le va a hacer, ¿verdad? Si mi tío está malo de la cabeza y agarra al niño, ¿verdad? Se le va a caer o lo va a dejar olvidado ahí en una esquina, no sé dónde. Después le pregunto, mira, ¿y fulano? Ah, sí, ¿verdad? Me encomendaste, pues no sé qué se hizo, ¿verdad? Entonces, pues no, ¿verdad? Yo le encomiendo el cuidado de mis hijos a las personas que yo considero que son más funcionales, ¿verdad? Que se desempeñan mejor. Entonces, por eso un maestro pues debe de ser sobre todo eso, un buen profesional, un buen guatemalteco en nuestro caso, un hombre de bien, ¿verdad? Ejemplar en todo sentido. Entonces, es lo que yo en el confesionario pues les digo a los maestros, pues que ustedes no tienen solo que enseñar lo que saben, que ya es eso pues una cosa buena, sino enseñar lo que son, ¿verdad? Con su ejemplo, transmitir esa alegría en el conocimiento, transmitir esos dones, ¿verdad? De lo que verdaderamente son, ¿verdad? No, un niño es muy inteligente, se da cuenta cuando uno está repitiendo como lorito, cuando uno enseña las cosas porque las sabe y las ha vivido. Entonces el maestro pues debe ser eso, ejemplar también, ¿verdad? En toda su vida. Gracias, padre. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se debería de enseñar? Si las necesidades de la sociedad, cual sea la sociedad, deberían de ser los estándares o condicionantes para la educación. Pues eso, la educación es una tarea que duda cabe, empieza los padres de familia, son los principales encargados, pero es una tarea social, por eso el gobierno también se debe involucrar, y porque también la iglesia, ¿verdad? Si no, no estaríamos hablando aquí como padrecitos, y todas las otras iglesias, ¿verdad? No solo la iglesia católica, ¿verdad? Nos interesa a todos los miembros funcionales de nuestra sociedad, que los jóvenes sean educados, que sean ciudadanos responsables y funcionales, y ellos continúen transmitiendo nuestra cultura, ¿verdad? Y no solo transmitiendo lo mismo que han recibido, sino aumentando esos bienes culturales conforme pasa el tiempo. Entonces, por eso el progreso de la humanidad es eso, es un progreso porque los maestros han logrado que el punto de arranque de sus alumnos pues esté por delante del punto de arranque de ellos. Entonces, por eso nuestra sociedad, nuestra cultura ha ido avanzando, y eso es una cosa buena. Entonces, eso de enseñar es... Perdón, la pregunta entonces era... Es ¿qué enseñar, verdad, padre? Si las necesidades de la sociedad deberían ser los estándares.
para la educación. Sí, por supuesto, ¿verdad? Pero no las necesidades inmediatas, ¿verdad? Si no, estaríamos reduciendo eso a un entrenamiento. Digamos, lo vemos con el lenguaje de computadoras, por ejemplo, ¿verdad? De que, bueno, pues en mi tiempo pues era el BASIC. Entonces, bueno, hay que enseñarle a los muchachos el BASIC. Y bueno, pues cuántos técnicos en computación pasaron horas aprendiendo eso y después era otro el lenguaje, ¿verdad? Que había que... Entonces uno espera, bueno, sí, se entrenó en un lenguaje y probablemente el siguiente lenguaje de computadoras también es compatible y lo logra agarrar y lo logra entender. Pero bueno, pues es como desechar un poco a la persona, ¿verdad? Hacerla algo así como que se puede gastar, ¿verdad? Y que ya vendrá la segunda edición después y eso, o el complemento, ¿verdad? Como que si fuera pues un modelo que se descarta y viene otro después. Entonces eso para un ser humano, bueno, pues es un poco feo tratarlo así, ¿verdad? Un poco duro. Entonces por eso la educación tiene que ser más rica, ¿verdad? Abierta no solo a las necesidades puntuales, ¿verdad? Sino también a todo lo de nuestra sociedad. Y por eso me gusta mucho la música. En mi tiempo, cuando era joven estudiante de ciencias, pues no entendía mucho las cuestiones del arte, de la música, pero bueno, pues poco a poco, conforme uno va madurando y creciendo, se da cuenta que los bienes culturales son los que enriquecen a la persona. La ciencia en realidad pasa, se envejece, cambia, ¿verdad? Lo que hoy día es de un modo, después viene otra teoría, es completamente de otro. Y ahorita, bueno, pues está empezando a negar el Big Bang, que era el gran logro, ¿verdad? Pues de los años 60, de los años 70, cómo había empezado el universo. Bueno, pues hoy día abiertamente se dice, mire, lo más posible es que no sea así, ¿verdad? Entonces la ciencia cambia, ¿verdad? Es parte del método científico, de que donde dije digo Diego, ¿verdad? Si encuentro razones por las que eso es de otro modo, bueno, pues simplemente cambio, ¿verdad? En cambio la cultura no, ¿verdad? Los bienes culturales, ¿verdad? Las grandes obras de arte, las obras musicales, todo esto, ¿verdad? Bueno, es sobre lo que vamos construyendo. Entonces todo esto, bueno, no solo hay que conocerlo, sino conocerlo y reproponerlo una y otra vez para saborearlo, ¿verdad? Eso es lo que hace al hombre sabio, porque saborea los bienes culturales y también, ¿verdad? Delante de Dios también, ¿verdad? Pues eso es lo que nos da la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque de algún modo uno está saboreando las cosas de Dios. Entonces la cultura es sobre todo sabrosa, ¿verdad? Es algo que nos llena, que nos da una gran alegría de ser humanos. En cambio, pues si encierro nada más al joven en cuestiones puramente técnicas y científicas, pues lo estoy usando para mis necesidades concretas en este momento como sociedad. En realidad lo estoy usando, y es lo que decíamos, eso puede ser no una educación sino un entrenamiento, ¿verdad? Que yo necesito en este momento técnicos, entonces bueno, entreno técnicos, bueno, pero la vida de un ser humano es más, ¿verdad? Que simplemente algo puramente técnico. Gracias, padre. Ahora me gustaría que hiciéramos un pequeño análisis de un personaje muy pues controversial y que ha creado un fenómeno, ¿verdad? En el tema de la educación, que es Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? El fenómeno de Rousseau, que pues él nace en Ginebra, ¿verdad? En el 1712 y es precursor pues de la Revolución Francesa también en 1789, ¿verdad? Que se da todo este cambio, ¿verdad? Y todas las cosas que él afirma sobre la educación, y es bastante sencillo verlo como hoy en día pues todo lo que él ha dicho pues se ha llevado a cabo, y él ha puesto como que los modelos de educación después de la Revolución Francesa. Entonces una de las cosas
que él afirma es que el niño es bueno desde su nacimiento y que tiende hacia el bien siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión o análisis merece esta frase de Rousseau? Bueno, es eso, ¿verdad? Si el niño es bueno, entonces ¿de dónde viene el mal? El mal vendría pues de la sociedad, el mal vendría pues del régimen político, y por eso, ¿verdad? Pues entonces para educar bien al niño, en realidad no tendría uno que tocarlo ni que enseñarle nada. Cualquier educador, uno se da cuenta pues que no funciona así, ¿verdad? Los niños son bastante perversitos, ¿verdad? No tiene uno que haberles enseñado eso. Los padres de familia también se dan perfectamente cuenta de eso, de que hay cosas que sus hijos hacen que nadie se las enseñó, ¿verdad? Que sale de ellos mismos hacer esas barbaridades. Después se arrepienten, después les parece algo malo, ¿verdad? Pero precisamente la sociedad la que enseña al niño, mira, esto no se puede hacer, porque hace daño, te hace daño a ti, hace daño a las personas que te rodean, y bueno, pues toda la idea de disciplina que hay no es que sea como una imposición hacia un individuo bueno, sino es la disciplina es simplemente orden, es que somos un número de personas que tenemos que trabajar juntas. Entonces, si cada uno en su momento hace lo que le da la gana o lo que se le ocurre, bueno, pues ese trabajo en conjunto no se va a llevar a cabo. Entonces, por eso la necesidad de la educación y del orden y la disciplina, que parecen cosas como sacadas de la Edad Media, pero en realidad lo que hay detrás de la teoría de trabajo en equipo, ¿verdad? Un equipo desordenado es un equipo que pierde. Un equipo ordenado que atiende a lo que dice el jefe del equipo, bueno, pues es un equipo que gana. Entonces, ¿cuál es esa admiración que tenemos hoy día por las culturas orientales? Bueno, pues que son ordenadas y que reconocen que hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Si no, no se llega a ningún lado. Entonces nosotros también nos damos cuenta de eso, de que el trabajo en equipo es necesario, pero muchas veces pues por atender a teorías como las de Jean-Jacques Rousseau, pues pensamos eso, que lo mejor es que cada uno haga lo que bien le salga y nos sale bien en conjunto. Sí, digamos, estas ideas pues lo encontramos en el libro de Jacques Rousseau, en el Emilio, que él escribe a propósito de la educación, y también afirma algo que es bastante fuerte o bastante hondo, que dice que hay que darle a los niños mucho más libertad, ¿verdad? Un niño es más libre cuando logra hacer su voluntad. Entonces, ¿qué opinión merece? Bueno, hay que ver qué es lo que es la voluntad, la libertad, ¿verdad? La libertad consiste en hacer siempre mi voluntad, ¿verdad? Bueno, la libertad consiste en buscar el bien y adecuar mi voluntad a ese bien. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué cosa es buena si no me lo han enseñado? Yo podría pensar que lo bueno pues se reduce a una motocicleta roja. Entonces toda mi vida la concentro para conseguir yo esa motocicleta roja. Ya consigo mi motocicleta roja y bueno, pues ya tengo yo el límite de mi felicidad. Bueno, ¿qué pasa si la motocicleta se estropea? ¿Qué pasa si hay mejores motocicletas, ¿verdad? O encuentro yo que un carro es mejor? Entonces pues estaría yo dejándome guiar mi voluntad por un bien falso, un bien limitado, un bien pasajero. Entonces por eso es la cuestión de la educación, ¿verdad? Para ver qué bien es el bien que me hace a mí más humano, mejor ser humano, ¿verdad? Entonces una motocicleta roja pues sí es muy buena, no cabe ninguna duda, pero me hace mejor ser humano. Las cosas materiales, ¿verdad? No me hará mejor ser humano, por ejemplo, lo que decíamos, la música.
¿verdad? No me era mejor ser humano, pues atender a las necesidades de mi prójimo también. Entonces todo eso, si no lo he vivido yo como miembro funcional de una familia, miembro funcional de una sociedad, no lo voy a entender. Que es un poco el problema de estos jóvenes que de la pandemia, ¿verdad? Esta generación pandémica, que bueno, han crecido solos, muchos de ellos, ¿verdad? Sin siquiera ver la cara de sus padres por la odiosa mascarilla. Los niños están teniendo problemas de habla, y lo que me da un poco de risa y de pena es que los llevan con psicólogos. No, mire, quítele la mascarilla y quítese usted también la mascarilla y háblele a su hijo, y ese problema psicológico se le va a quitar porque va a oír y lo va a ver hablar, ¿verdad? Entonces pues es una cosa muy dura ver a los pobres niños privados de sus padres, privados de sus amigos, privados de todo contacto humano, ¿verdad? Y pensando que bueno, pues eso les va a conservar la vida, ¿verdad? Bien, al final es deber de los padres cuidar a los hijos, ¿verdad? Y son decisiones que los padres toman, pero los problemas que están habiendo es más la mascarilla, ¿verdad? En la educación de los hijos, sobre todo de los pequeños, de los que tienen 3 y 4 años, han pasado 2 años sin verle la cara a sus papás, y a nadie que hable correctamente. ¿Cómo van a poder hablar? Pues entonces los niños necesitan esa educación, necesitan modelos, necesitan que les hablemos no solo de las cosas de ciencias, sino de las cosas de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestro futuro, de las esperanzas que tenemos, ¿verdad? Alegrarles la vida. La educación y nuestra cultura pues debe de ser sobre todo eso, celebrar la vida, celebrar las cosas buenas, ¿verdad? Y no concentrarnos pues nada más en lo negativo, ¿verdad? Si no usas la mascarilla te vas a enfermar. Bueno, miren, hay que decirle, mira, estamos usando la mascarilla un tiempo, ¿verdad? Para toda la vida que viene después de esta pandemia, toda la alegría que vamos a tener juntos. Digamos, en el enfoque que tiene la historia de la educación, en los periodos históricos, la educación se ha enfocado muchas veces en el docente, y en otros periodos se ha enfocado en lo que habría que enseñar a los estudiantes, y en el periodo de Jean-Jacques Rousseau pues lo centra en el niño, en el estudiante, que hay que darle toda la libertad. Pero para finalizar este diálogo sobre la educación, es en qué se debería de enfocar o cuál tendría que ser el fin de la educación contemporánea. Pues eso es para un sacerdote, los seres humanos, para un cristiano, ¿verdad? Los seres humanos somos imagen de Dios, ¿verdad? Entonces la educación es sobre todo eso, ver esa imagen de Dios irrepetible en cada uno, esa vocación que el Señor nos ha dado a cada uno, como carpintero, como maestro, como médico, como abogado, como político, ¿verdad? O como religioso, ¿verdad? Es una llamada única que Dios le hace a esta persona. Entonces uno como educador, ¿verdad? Pues cristiano, pues lo que debe de ver es colaborar con Dios, ¿verdad? Para que este niño vaya creciendo. La educación tiene mucho que ver con la transmisión de cultura, ¿verdad? ¿Dónde viene la cultura? De cultivo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a un agricultor si él dice, bueno, pues mi tierra es rica y este año no la voy a trabajar porque mi tierra es rica y me va a dar todo lo que necesito? Bueno, este año se va a morir de hambre, la tierra no va a dar nada. Y eso lo sabe el agricultor. Si no trabajo nada, no recibo nada de cultivo. Bueno, eso lo debería de saber el educador, ¿verdad? Que es un homocultor, ¿verdad? Cuando yo trabajo sobre este hombre, ¿verdad? Pues da frutos, ¿verdad? Cuando le transmito la cultura,
¿verdad? Él mismo es capaz de enriquecerla, ¿verdad? Con su intervención. Ahora si lo dejo, ¿verdad? Como una tierra sin cultivar, bueno, pues es lo que nos está pasando ahora, ¿verdad? Esta epidemia que vemos en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿verdad? De masas incultas, ¿verdad? No es porque no hayan ido a la escuela o no hayan ido a la universidad, ¿verdad? Sino han pasado tiempo ahí, ciertamente, ¿verdad? Pero es eso, han pasado tiempo ahí, pero no han recibido ninguna cultura. Entonces no pertenecen, no tienen ese sentido de pertenencia que, bueno, este es mi país, esta es mi nación, esta es mi cultura. Están desnudos, desprovistos de todo nexo de civilización y bueno, pues cuando llegan a situaciones de poder, bueno, pues una persona que no sabe nada, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué puede hacer? ¿Verdad? Pues destrozos. No es como poner, ¿verdad? Pues al elefante adentro de una cristalería, que va a hacer, bueno, destrozar la cristalería, ¿verdad? No va a saber para qué sirve, va a pensar que le está haciendo estorbo. Entonces así es nuestra cultura, es muy frágil. Entonces uno la tiene que cultivar en cada generación. Si en esta generación no la cultivo, no voy a tener semillas para la siguiente generación. Vamos a estar empobrecidos cada vez más. Entonces por ahí pasa todos los problemas o la inmensa mayoría de los problemas de nuestra sociedad latinoamericana, por una buena educación, para ser hombres de bien funcionales dentro de nuestras patrias. Que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, que lo hagamos bien. Bien, pues este tiempo ha sido bastante corto. Escuchar al padre Juan Pablo hablarnos sobre educación, y agradecerles a ustedes que también han prestado atención a lo que se ha hablado acá. Pues ha sido muy sucinto el análisis que hemos hecho de la educación, pero se han dicho cosas muy puntuales, esenciales y fundamentales. Entonces, muchísimas gracias, padre Juan Pablo. Muchas gracias. Y a ustedes también. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Muchas gracias. Dios los bendiga.